En el debate también ha participado el diputado de Chunta aragonesista Jesús Yuste, que le ha pedido a Mariano Rajoy que concrete su postura sobre el trasvase del Ebro. Rajoy le ha contestado que promoverán un pacto hidrológico nacional y que contarán con su opinión. Además, Yuste le ha requerido que aumente las inversiones en Aragón y finalice las infraestructuras pendientes. Queremos saber qué va a hacer usted con las comunicaciones transfronterizas tras el fiasco de la travesía central pirenaica. Si va a establecer como prioridad la reapertura inmediata del Canfrán. Si va a seguir desarrollando las cercanías en el entorno de Zaragoza, si se compromete a completar los ejes carreteros pendientes y especialmente los desdoblamientos que faltan en la Nacional 2 y en la Nacional 232. Me gustaría, porque es uno de los objetivos capitales, seguir mejorando las infraestructuras de manera razonable en España. Vamos a ver las disponibilidades presupuestarias con las que contamos en unos tiempos que, como ustedes saben, no son ciertamente los mejores desde el punto de vista de lo que dicen los presupuestos. Jesús Yuste ha hablado dentro del tiempo del que disponía la izquierda plural. Y en ese espacio el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha avisado de que en España está aumentando la desigualdad y que eso conlleva una fractura social creciente. En su primera intervención en el hemiciclo, Lara ha pedido a Rajoy un diálogo serio para impulsar el empleo y rebajar la edad de jubilación. Que la primera preocupación de los españoles...